TIGC Centro 96.3. Póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulte en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Trabajadora del Poder Judicial, Citrajut a tu lado estará. Inicia el programa La Voz de Citrajut, el sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales. Afíliese a Citrajut, juntos mejoraremos las condiciones de trabajo. Clamando alto por nuestro ideal. Ya regresamos. Citrajut, el sindicato que defiende tus derechos. Gracias amigos, gracias amigas por estar en sintonía de este espacio. Como ya lo escucharon hoy, viernes, el tercer viernes de cada mes, es día de La Voz de Citrajut, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre qué estamos debiendo los costarricenses, quiénes tienen los títulos de la deuda pública de nuestro país. Hay un trabajo muy interesante que hicieron un grupo de investigadores profesionales de la Universidad de Costa Rica, que ya en breve los vamos a presentar. Rápidamente, solamente les recuerdo que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp 83414142. Esa es la línea de WhatsApp para que ustedes hagan reportes de sintonía, hagan sus aportes, sus comentarios con respecto al tema. 83414142. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, y en este hermosísimo país como es Costa Rica, que hoy Diosito nos tiene bañados de sol la mañana. Nos puede escuchar en cualquier parte del país a través de la red social de Facebook. Ingrese a Facebook, búsquenos en la siguiente dirección: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección nuestra. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente le da un clic a la fotografía de nuestros invitados que ya están con nosotros, para que nos pueda escuchar en vivo desde su tablet, su computadora o en su teléfono celular. Bien, vamos a darle la bienvenida al secretario general de Citrajut. Él es el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, del sindicato, como ya lo dije, Citrajut, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica. Don Jorge, muy bienvenido a La Voz de Citrajut. Es un gusto compartir con usted. Al contrario, el gusto es mío, don Edgar. Un gusto saludarle a usted y a todas las personas afiliadas a Citrajut,
y no afiliadas también del Poder Judicial, que son personas fieles a su programa, son sus oyentes fieles, y también a la ciudadanía costarricense que le acompaña a usted prácticamente todos los días en este esfuerzo tan grande que usted hace para mantener informado al país y hacer cultura ciudadana, como bien lo dice el programa Horizontes. Un saludo también para Esperanza, es un honor para mí poder tenerla en nuestro programa, y espero que sea un excelente programa y muy informativo y provechoso para todos y todas. Muy buenos días para todos. Son las palabras de inicio del secretario general de Citrajut, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la máster Esperanza Tacies Castro, investigadora del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y docente de la sede de Occidente. Ella nos va a ayudar a entender, nos va a ilustrar, nos va a comentar una serie de hallazgos de un proceso de mucho tiempo de investigación sobre lo que es auditoría ciudadana de la deuda pública. Bienvenida, máster Esperanza Tacies Castro, a La Voz de Citrajut. Es un gusto compartir con usted. Bienvenida. Muchísimas gracias. Saludar a Jorge y a usted y agradecerles mucho en nombre del equipo de investigación. De aclarar eso, ¿verdad? Que la investigación está coordinada por el máster Martín Rodríguez y que participan el FIL César Gómez y la especialista Rocío Chamorro. Por eso de que es una investigación interdisciplinaria entre gente de derecho, sociología y economía. Perfecto. Una vez hecha esta aclaración, máster, entrando en materia, ¿qué hallazgos, cuáles fueron las conclusiones a las que llegan ustedes? ¿Qué nos puede comentar con respecto a los beneficios que deberíamos de tener de esta auditoría ciudadana de la deuda pública? ¿Y qué se encontraron ustedes? ¿Cómo está la situación? Porque para nosotros los ciudadanos hay una serie de dudas, de nebulosas, y falta mucha información realmente con respecto a este tema de la deuda pública. Se ha guardado siempre en misterio quiénes tienen la deuda, por qué nos fuimos endeudando, por qué la deuda no para, cuáles son los fines de mantener esta deuda, la cantidad de intereses, los miles de millones que se pagan en intereses, quiénes se los llevan, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas, pero la escuchamos a usted para que usted nos comente, por favor. Adelante. Sí, iniciaría explicando que nosotros nos hemos basado en los trabajos del equipo de María Lucía Fatorelli. Nosotros entendemos la deuda como un solo sistema y se analizan los mecanismos. Lo que pasa es que por motivos de recursos y de peso de la deuda interna sobre la deuda pública, hemos priorizado analizar el comportamiento, porque la deuda externa en el 2022 ascendía solo al 25% de la estructura total de la deuda, y el resto era un 75%, ¿verdad?, de gran peso. Nosotros resaltamos, por el tiempo que es limitado, entonces voy a irme a aspectos medulares de las preguntas que usted nos estaba haciendo. Nosotros resaltamos el momento de la creación del decreto para sacar un bono que se llama TEPRAS, son títulos de propiedad de rendimiento ajustable, que es una tasa sumamente variable que empezó con 1.2 y llegó hasta el 10% en intereses. Cuando se discutía el asunto del famoso hueco fiscal, la Asamblea Legislativa, por alguna razón que no voy a especular cuál era, no llegaban al punto, ¿verdad? Y le preguntaban a Elio Fallas y a este señor Luis Guillermo que si era que ese dinero lo habían gastado en la Universidad de Costa Rica, que si se lo había robado, no sé qué. Eran unas preguntas que reflejaban un desconocimiento del problema, de la forma en que el comportamiento de los intereses de la deuda pública, ¿verdad? Entonces el título se crea en 2016, por lo que el equipo decide realizar un aspecto que nos parece importante resaltar, son los actores, ¿verdad?
En el 2016, el grupo Academia de Centroamérica, al que pertenecen muchos de los que han sido ministros de Hacienda, cosa que me parece muy preocupante, que me disculpen ellos, pero ¿cómo va a ocupar uno un doble papel? Por un lado, parte de los interesados, que no es ningún delito, lo comprendo, y por el otro, también ser ministro. Es como una puerta donde se pasan constantemente y eso preocupa, ¿verdad?, para efectos de la transparencia. No es lo más sano ni lo más transparente, así es. No, pero aparece un documento que se llama Gestión Riesgos de la Deuda Pública del grupo donde ellos recomiendan que se amplíe la cartera con bonos más atractivos. Esto es atractivo, lo subrayo, ¿verdad? Es súper atractivo el bono. Si usted me pregunta por qué está variando la tasa de esta forma, cuál es el comportamiento, no les sé explicar, porque en el único caso donde nosotros encontramos que se pagaran bonos a intereses parecidos a los de Costa Rica es Colombia, pero en un tiempo muy limitado, que son los últimos meses del 2022, de ahorita del 2023, y es por una inflación de más del 10%, ellos lo explican. Pero en Costa Rica más bien las autoridades han reconocido que tienen una deflación. Ahora vamos a explicar lo que nosotros hemos encontrado, a qué se podría deber, a dónde ese mismo porcentaje que ellos dan, lo encontramos y se los vamos a decir. Entonces en este momento me detengo para explicar que ellos mismos, los corredores de bolsa dicen que hay una hipótesis para explicar esta variación de los intereses, ¿verdad?, en general, y le llaman la hipótesis de las expectativas puras, donde ellos reconocen que estas tasas evolucionan de acuerdo a las expectativas que tengan la gente del capital financiero que negocia este tipo de instrumentos de los bonos. Entonces, pues es preocupante. Usted pregunta, ¿ellos han dejado de sacar al mercado secundario ese bonoteca? Yo le respondo no. La última vez encontramos que emitieron bonos por 10.000 millones de colones para este bono soberano. Entonces nosotros no hemos logrado entender por qué el ministro Nogui dice que tiene una estrategia para cambiar bonos deuda cara por deuda barata, pero él tendría que explicarnos el mecanismo, porque eso es difícil, porque estos bonos están en el mercado secundario, como usted explicó, sin control de ningún tipo. Ahí, y tenemos una carta en su momento del gerente del Banco Central donde lo reconocía y nos decía que no nos podía dar mayor información porque eso estaba protegido por el secreto bancario. Ellos nos han explicado. Nosotros hemos metido 2 recursos, uno de inconstitucionalidad en el 2018 y un recurso de amparo, solicitando que nos expliquen un poquito más, ¿verdad? Y que la sala se pronuncie en relación a que son dineros públicos, y además con el caso de los bonos chinos, a un periodista de La Nación sí le habían dicho que había lugar a su recurso. A nosotros nos respondieron por la forma, ¿verdad? No por el fondo. Ahí tenemos la respuesta por si alguien quiere conocerla. Decía yo que el bono por su naturaleza tenía una naturaleza distinta, que se negociaba en canales distintos, que era desmaterializado, decía. Entonces, por supuesto, cualquier equipo de investigación encuentra una beta así, dice que preocupante, y descubrimos un comportamiento del sistema de la deuda, siguiendo las variables déficit primario, intereses de la deuda y resultado financiero, y nos dimos cuenta que únicamente se están pagando intereses, cosa que justifica una auditoría, porque el compañero César Gómez ha trabajado junto con Rocío Chamorro y don Martín la normativa internacional, las querellas, otras auditorías como la de Ecuador, y esto sí justificaría porque el endeudamiento no se puede dar así porque así. Usted no puede hacer endeudamiento para tener regresividad. Lo que me conduce a explicarles que en este país se está llevando una violenta reestructuración
un PAE, lo que ellos llaman un ajuste estructural sostenido desde que se empezó a disparar el déficit. Porque recuerden ustedes que ellos para reformar primero sacan el coco del déficit. Está bien, pero ellos tienen que decir la verdad. No es el gasto público, no son las pensiones, porque eso está más bien para la fecha, finales del 2022, lo teníamos a un menos 2%, lo que ellos llaman superávit, ¿verdad? No se está financiando el gasto público, no puede seguir siendo el caballito de batalla de la gente que está reformando. Objetivamente que reformen, que representen ciertos sectores de la población que a mí me parece que están un poco desinformadas sobre cuál es realmente la raíz del problema en este país. Y nosotros observamos también la aparición de un grupo de tenedores, y entonces construimos una categoría para entender ese comportamiento a partir de que don Helio y don Luis Guillermo Solís emiten el bono que estamos diciendo. Observamos que cambia la tenencia de la deuda, eso también es una alarma, lo tenemos aquí hasta el 2023, y los tenedores históricos, ¿verdad?, como las cooperativas, el sector público, las financieras mismas, ceden terreno en la tenencia de la deuda a este grupo que les estoy identificando solamente bajo la categoría de residentes, que son definidos por el Fondo Monetario Internacional como un grupo de inversionistas que con solo tener una oficina en Costa Rica pasan por residentes y invierten en este país, ¿verdad? Es así. Si usted me lo permite, doña Esperanza, claro. Eso de tener oficinas en Costa Rica muchas veces es simplemente la representación de algún abogado o de algún economista en Costa Rica, y son grupos de inversionistas extranjeros también que ni siquiera viven en Costa Rica, muchos ni conocen Costa Rica, pero mediante estos mecanismos han logrado tener esas jugosas ganancias. Continúe. También nosotros encontramos con mucha preocupación que había revistas de que lee la gente corredora de bolsa que decían que Costa Rica era un país muy atractivo para invertir en los bonos de la deuda porque era un país que pagaba los intereses más caros del mundo. Claro. Del mundo, lo decían así, sin ningún tapujo. Entonces nosotros decidimos entrar a un proceso en este momento, el 2023, que esta parte se me olvidó, a marzo, que es donde llevamos siguiendo, los tenedores tienen más, este grupo concreto, residentes, tiene más de 9,000 millones de colones a partir de, creemos nosotros, porque como no nos dan las diferencias, ¿verdad?, de este bono que funciona por la curva soberana. El equipo de María Lucía Fatorelli, que ha hecho varias auditorías, entre ellas la de Grecia, la de Ecuador, la de Brasil, hemos aprendido mucho de ella, de este equipo, ¿verdad? Son un equipo también ellos allá en Brasil. Quería decirles que nos encontramos también con la novedad de que doña María Lucía había dirigido un documento específico a Costa Rica donde indicaba que guardaba muchas esperanzas de que nos organizáramos para discutirle al Estado esta deuda que evidentemente tiene muchas posibilidades de ser ilegítima, ¿verdad? Comentarle a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos con este problema tan grave, que en el caso de Ecuador hay distintos mecanismos para entrar en una auditoría ciudadana dependiendo de los actores que se organicen y del poder que tengan en el entramado, ¿verdad? En este caso, en la campaña electoral de Correa en Ecuador, él se comprometió, dijo que él no necesitaba que lo obligaran, que él la iba a hacer.
Y lo hizo, el equipo de Fatorelli se presentó y descubrieron con estos bonos desmaterializados y la banca offshore, todo este tema, ¿verdad? Que hace distinto este bono, de que el 50% de los recursos nunca había ingresado a las arcas públicas. Ecuador ganó en cortes internacionales que esa deuda se condonara, ¿verdad? Que no era una deuda legítima, ¿verdad? Sí se pueden encontrar hallazgos así, pero tiene que haber un equipo fuerte de respaldo, y en el caso de Costa Rica no veo que ningún actor institucionalizado pudiese llevar adelante este proceso. Así sucedió en Irlanda. En Irlanda ellos no han podido recuperar estos bonos que se mueven, pero sí lograr que se mueven de esta forma, ¿verdad? De mano en mano, como dicen, para que la gente me entienda. Y ellos no lograron recuperarla, pero hicieron la auditoría de la forma en que está iniciando en Costa Rica. Fue un equipo de la academia que planteó el problema. En Grecia, por ejemplo, se creó la Comisión de la Verdad. Quería comentarles en ese momento sobre la comparación de los intereses, ¿verdad? Nosotros comparamos el caso de Grecia simple y sencillamente porque en el 2015 se habían declarado en default y resulta que estaban pagando los mismos intereses que nosotros. Entonces es sorprendente y requiere de profundizar la investigación, pero nosotros terminamos ahora en diciembre. Digamos, ese es el periodo que tenía aprobado la investigación, pero resulta que es extraño, la que les dije cuando inicié, que Costa Rica está llevando a cabo un violentísimo ajuste estructural que nos tiene en deflación por la cantidad de circulante que está sacando de la calle, pero que a pesar de que estamos en eso, el país no ha quebrado. Es una cosa rarísima. Grecia sí quebró y se procedió, ¿verdad?, a hacer un primer acercamiento, que eso lo explico porque normalmente la gente de la academia lo consulta, ¿verdad?, cómo se llegó a los datos para ver si son datos fidedignos. Eso nos preocupa mucho, ¿verdad?, que esté bien claro. Sí, en un primer momento la estrategia fue que comparamos los bonos en un mes, en el mismo mes, en varios países, y descubrimos que efectivamente en ese mes Costa Rica pagaba los bonos, los intereses más caros del mundo, que no había ni una sola duda respecto a eso, y que, por ejemplo, un inversionista en Estados Unidos, para ganarse lo que se gana un inversionista en Costa Rica en un año, ellos necesitarían invertir 3 años. Entonces, que me disculpe el Ministerio de Hacienda, que me disculpe, pero sí es preocupante. Nosotros les hemos mandado varias cartas, también el equipo de ACOJUPEMA, ¿verdad?, que tiene como función principal la vigilancia de los fondos de pensiones. Ellos le indicaron a la Contraloría, le indicaron al Ministerio de Hacienda con cartas sobre qué era esto y cuáles son los recursos. Otra duda enorme es cuáles son los recursos que se están invirtiendo ahí. Si es que son los fondos de pensiones que se han prestado, esto lo estoy diciendo como una hipótesis, ¿verdad? Que si estos fondos de pensiones se han prestado a bajo interés para luego ser colocados ahí en ese mercado secundario sin control. Nosotros, cuando vimos que teníamos que construir una base de datos por si podía venir alguien ahí malintencionado a decir que estábamos locos o locas, ¿verdad?, entonces recurrimos a la Bolsa de Valores, que es la que tiene la información. Fue prácticamente imposible la discusión con ellos. El muchacho asistente en economía y el compañero César Gómez estuvieron bastante tiempo. Yo estuve viendo las comunicaciones donde le decía, por favor, y por último, la Bolsa de Valores nos contesta que para poder obtener los datos les teníamos que pagar $100. ¿Cuánto la Bolsa de Valores? Sí, $100. Que los datos costaban $100. Usted comprenderá que por ética, bien podríamos nosotros haber juntado los $100 que están pegados del cielo, o pedírselos a la universidad, o ver qué hacíamos, ¿verdad? Pero resulta que no nos pareció que eso fuera ético, porque esos son datos públicos que la ley indica
que toda transacción debe ser pública al momento de su realización. Totalmente. Nosotros lo que le comentamos es simplemente, ¿verdad?, que nos parece extraño y que habría que discutirlo. Nosotros no estamos acusando a nadie de nada, pero sí, porque no es nuestra función, no es nuestra función. Nuestra función es decir, esto fue lo que encontramos. Hay hallazgos exactamente, sí, que son interesantes y que deberían de analizarse más. Esto que usted mencionaba ahora de Acojupema es interesante porque ellos también están pidiendo la auditoría de la deuda de participación ciudadana. Es que pareciera que a algunos les interesa y encontraron un buen negocio en que el país siga endeudándose con estos títulos de propiedad de rendimiento ajustable soberano. Continúe, doña Esperanza. También hicieron la Asamblea Legislativa una transformación en la modalidad de endeudamiento y me llamaba la atención, ¿verdad? Porque la gente de sociología siempre vemos el actor y vemos qué fuerzas sociales representan. Concretamente La Nación publicó hace unos días que era urgentísimo que los actores, otro grupo que se llame no residentes, incursione directamente en el financiamiento de la deuda pública. Usted comprenderá que eso nos encendió la alarma, pero ¿cómo? Y entonces fuimos, el profesor Martín Rodríguez va a explicar eso hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, esta transformación, que va también a cambiar, es un mecanismo de traspasar la deuda pública a deuda externa que ya no pasa por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que eso ocurrió el 22 de diciembre del 2022, cuando todo el mundo estaba comiendo el tamal, yo estaba con mi familia disfrutando porque es el único ratito que tengo. Entonces realmente esto don Martín Rodríguez lo encuentra hasta hace poco, ¿verdad?, hace unos meses, y queda impactado de que esa transformación se dio. Me explico, ellos pueden, los inversionistas extranjeros, y ya no pasa por la Asamblea Legislativa consultar la conveniencia o no de determinado empréstito, ¿verdad? Eso ocurrió recientemente y también es un hallazgo que queríamos pues comentarles. En cuanto a, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero pensaba parar ahorita, como por si usted tenía algunas preguntas, compañero. No, doña Esperanza, en realidad la estamos escuchando con mucho asombro y con mucho interés, porque este proyecto, para los amigos oyentes de La Voz de Citrajut, es importante que entendamos de una vez por todas por qué Costa Rica seguimos tan endeudados. Por eso es que La Voz de Citrajut, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica, nos hace el favor hoy de traer con nosotros acá a La Voz de Citrajut, repito, a la máster Esperanza Tasis Castro, investigadora del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y docente en la sede de Occidente. El tema de hoy, auditoría ciudadana en la deuda pública. Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Nos está hablando sobre una investigación de un proyecto que fue desarrollado por Martín Rodríguez Miranda, la investigadora, ella misma, doña Esperanza Tasis, la especialista en política pública, Rocío Chamorro, el experto César Gómez y los estudiantes del área de Economía y Derecho, José Francisco Solís Molina y Ariana Bustamante Urbina. Preocupa realmente. Yo quisiera preguntarle, antes de ir a la pausa, muy brevemente, pareciera que entonces si este tipo de negociaciones ya no tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, está en manos de los políticos de turno. Aquí no vamos a hablar de política partidista, está en manos de los políticos de turno colocar o no colocar este tipo de títulos que están pagando jugosos rendimientos, y entonces uno se pregunta, ¿será que es un negocio más bien que Costa Rica siga emitiendo estos títulos? Le pregunto, doña Esperanza. Sí, porque según entiendo, ellos siguen, no tenemos los datos, ellos siguen emitiendo, precisamente, mientras tanto don Mauri nos dice eso, que ellos tienen una estrategia, pero como les repito, él tendría que explicar un poquito más la estrategia. Claro. En este momento estos residentes
Empezaron teniendo el 33.74% de la deuda y ahora en este momento tienen el 44.38%. Y estos no residentes que ellos dicen que van a empezar a participar de la deuda, como decía La Nación, han bajado su participación, y ahora con esta ley se piensa incentivar la participación del grupo no residente por ahí. Y luego comentarles que nosotros creemos que como parte de la auditoría de la deuda se debe investigar a los factores, sobre todo porque ocurrió, nosotros también le damos seguimiento, le dimos durante varios años, a los incidentes que planteaba el financiero sobre determinadas cosas. Llamó la atención, y lo tenemos separado, que un día, que me están llamando y uno con la llamada, disculpen por favor. No se preocupe. Sí, que nos llama mucho la atención que un buen día apareció don Helio Falla en el financiero indicando que los inversionistas y las condiciones que le estaban poniendo para la negociación de los instrumentos de financiamiento público que eran inaceptables, y que entonces declaraba desierta la subasta. Entonces eso nos encendió las voces de alarma, porque no estamos diciendo que eso ocurrió, estamos diciendo que eso tiene que ser investigado. Sí, llama la atención de que la voracidad tan grande que aún con intereses que en algún momento han sido calificados los más altos del mundo, todavía tuvieron que declarar una subasta desierta porque estaban exigiendo mayores tasas de interés todavía a los inversionistas. Así le entendí yo. Lo que pasa es que usted sabe cómo es la prensa, era muy escueto. Por ahí tenemos la noticia de respaldo, por dicha, todo lo guardamos y lo archivamos para eso. No, y nosotros también habíamos recibido esa información. Permítame, doña Esperanza, ir a una pausa que nos dice el compañero Alex, que aquí en la cabina central. Manténgase en línea, por favor, Máster Esperanza Atasis Castro. Vamos a ir a una pausa y retornamos. Ya regresamos. Citrajut, el sindicato que defiende tus derechos. Citrajut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ana Laura D'Angostino, una psicóloga española, escribió que la autonomía personal es la sensación interna que siente la persona de ser capaz de afrontar su propia vida, existencia y realidad. Es decir, que la persona posee recursos internos adecuados para gestionar y superar dificultades, obstáculos y frustraciones propias del vivir. Y ni mencionar la palabra independiente, que es más amplia en libertad. ¿Y por qué hablo de autonomía? Sencillamente porque si un país no posee ciudadanos autónomos capaces de afrontar su propia vida, existencia y realidad, el país no disfrutará de autonomía, porque nadie puede dar lo que no tiene. Cada individuo está determinado por una estructura genética, por un estilo de educación, por unos valores, por unas condiciones de vida y una realidad social que lo condicionan. Entonces, es importantísimo que hagamos una reflexión para medir si nosotros somos capaces de actuar con autonomía. Y lo que es más importante, si estamos desarrollando eso en nuestros hijos, familiares y empleados. Por ejemplo, cuando se limita a alguien sus posibilidades educativas, se le está limitando su autonomía futura. O si esa educación se brinda como un paquete de conocimientos sin reflexión o aporte creativo del que estudia, sucederá lo mismo. Mientras más dejemos que el tugurio y el hacinamiento crezcan, más ciudadanos con autonomía limitada estaremos generando. Empiece por usted mismo, pregúntese, en su vida, ¿usted va por sus propios pasos o es que le llevan? Cuide su autonomía. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional.
te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Seguís cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales revelan que más del 12% del asma infantil en países como Estados Unidos es provocado por las cocinas de gas GLP. Durante su combustión, el gas GLP libera dióxido de nitrógeno, un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios. Protege la salud de tu familia. Cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Citrahut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Continuamos con la voz de Citrahut, el sindicato que defiende tus derechos. Retornamos. Hoy la voz de Citrahut se hace presente acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. El tercer viernes de cada mes, Citrahut se hace presente aquí en Horizontes para traernos algunos temas de interés, importantísimos temas nacionales, como es el tema de hoy, que realmente el poco pelo que nos queda a nosotros se nos para cuando escuchamos esta situación con la deuda pública de nuestro país y cómo se ha venido manejando. Con razón que no nos quieren dar datos, con razón que a la ciudadanía siempre estamos ciegos y pareciera que una vez más todos los grupos políticos se hacen, como se dice popularmente, una maleta. Ahí sí, ahí ellos se defienden entre todos y nadie saca las cosas. Dice el doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad Nacional: buenos días, muy sorprendido y también pensándolo, ¿dónde están los mecanismos institucionales de protección y alerta? La Contraloría, el MEIC, intendentes, Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Sorprende esta información, dice el doctor Juan Carlos Mora Montero, que es especialista en políticas de gobierno. Gracias, don Juan Carlos Mora Montero. Y la licenciada Claudia Reyes y el licenciado Guillermo Hernández Barquero dice: excelente el tema de hoy, por favor nos mandan el link para volverlo a escuchar por la noche, ya que no podemos continuar escuchándolo. Con muchísimo gusto, licenciada Claudia Reyes y licenciado Guillermo Hernández Barquero, es un gusto saber de ustedes. Un abrazo a la distancia. Luis Bonilla Guzmán, saludos, excelente tema, es urgente la auditoría ciudadana. El doctor Carazo dice por acá: ahora entendemos cómo nos ordeñan a todos en masa. Así nos están sacando la plata a todos, dice el doctor Carazo. Bueno, tiene razón, doctor, ahí nos vamos todos. Sheldon Halsenstein, norteamericano, costarricense de corazón, dice: claro, qué bonito estar dentro de esos grupos que están ganándose esos jugosas utilidades. No, mentira, no me gustaría obtener utilidades por esos mecanismos tan dudosos. Sigan adelante, los felicito, dice Sheldon Halsenstein, norteamericano, radicado en Costa Rica desde hace muchísimos años. Gracias, don Sheldon. Mariana Vega dice: hola amigos, los escucho acá en Heredia.
qué barbaridad, increíble esto. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué el presidente, que es economista, no nos ilustra con esto? Que se compre la bronca, sería interesante. Bueno, gracias doña Mariana Vega por ese comentario y por ese reto que le manda al señor presidente de que se compre la bronca. Son muchos los comentarios que estamos recibiendo por acá, vamos a ver un parcito más. Dice por acá, vamos a ver, dice el tocayo Edgar desde Pérez Celedón: mientras algunos nos quebramos la espalda estudiando desde el campo para hacernos profesionales, como es el caso de nuestra familia, que les he contado que tenemos una agroindustria, compañeros, hermanos economistas, hermanas, vamos a ver, veterinarias, en mi caso, economista agrícola también, qué bien, economista agrícola, que salimos del campo y hemos formado una empresita familiar. Otros simplemente utilizan los tentáculos políticos para llevarse el dinero. Y el último por acá que quiero leer para darle la palabra a nuestros invitados, dice Luis L. dice: tengo entendido que hay personas que hacen lobby para promocionar este tipo de lanzamiento de bonos, aunque sean o no sean necesarios. Esta auditoría ciudadana es importantísima. Démosle la palabra al secretario del sindicato Citrajut, el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Don Jorge, para que usted se refiera al tema expuesto por doña Esperanza. Muchas gracias, don Edgar. Pues sí, o sea, los hallazgos de esta investigación son contundentes, ¿verdad? Y por dicha tuvimos la oportunidad como junta directiva del sindicato de atender un llamado de la COJUPEMA, que es la Asociación de Cotizantes de Jupema. En esa reunión tuvimos el gusto de poder conocer por primera vez los hallazgos que hoy estamos compartiendo con los costarricenses y las costarricenses, y realmente simplemente corroboramos sospechas que nosotros ya veníamos teniendo desde atrás. Y obviamente nosotros consideramos en Citrajut que es una obligación moral dentro de ética y también una obligación estatutaria de nuestro sindicato poder atender estos llamados de la ciudadanía a poder combatir para esclarecer y transparentar estas situaciones, porque nosotros tenemos como sindicatos una obligación estatutaria que es hacer control ciudadano de cualquier situación que afecte a nivel nacional a todas las personas trabajadoras. Por ese motivo, nosotros hemos dado seguimiento a la investigación de estos compañeros y compañeras expertos de la Universidad de Costa Rica. Resalto Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque estos son los aportes que hace la Universidad de Costa Rica, que en este momento está metida en el centro de los ataques de la población costarricense, que desconoce que realmente la Universidad de Costa Rica es un baluarte que da insumos para poder lograr grandes cosas en nuestro país. ¿Qué creemos nosotros de esto? Creemos nosotros de que estamos ante una deuda que podría ser catalogada como deuda odiosa. La investigación que ellos hacen establece un apartado donde habla específicamente sobre este tema y establece requisitos puntuales de que tiene que tener una deuda pública para poder ser válida y poder decir que hay un compromiso ético y moral de poder pagar o de tener que pagar esa deuda. Básicamente son 3 requisitos. Uno tiene que ver con el respeto a los principios democráticos, que engloba básicamente aspectos como el consentimiento de la población. Entonces uno se pregunta realmente si todas estas deudas y colocaciones de bonos tienen el consentimiento de la población. Bueno, habría que verlo. Ahora doña Esperanza nos decía que hubo un nuevo hallazgo de don Martín, que ya ni siquiera tiene que tener un control constitucional dentro de lo que es el procedimiento legislativo para el otorgamiento de estos o colocación de estos bonos. Entonces, ese es otro principio que tiene que haber en el respeto democrático, el debido proceso constitucional para colocar, y ni qué decir de la transparencia, la publicidad, la rendición de cuentas. ¿Dónde va enfocado eso? Específicamente en poder conocer quiénes son los tenedores de esta deuda. Y bien lo explicó doña Esperanza, que ellos han solicitado directamente, le solicitaron a la Sala Constitucional mediante una acción y un recurso, y le fueron negados esos datos por
supuestamente estar protegidos por el secreto bancario. Eso no cumple con el respeto a los principios democráticos. Después está la satisfacción de los intereses de la población, donde de todos estos bonos que se han colocado, ¿qué dinero de esos bonos ha llegado a ser colocado en inversión en salud, en inversión en educación, en inversión en seguridad, en infraestructura, en vivienda? No, lo que estamos es en una situación donde la deuda, nos endeudamos para pagar intereses de deudas, con el cuento de que son intereses más baratos, pero ya también se ha caído ese argumento porque realmente tenemos los intereses más caros del mercado financiero. Entonces realmente no cumple con esa satisfacción. Y por último, el requisito es que no puede tenerse deuda para cuando hay derechos que no van a ser progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se adquiere una deuda se tiene que garantizar que estos recursos van a ser invertidos para que los derechos de las personas fundamentales, económicos, sociales, civiles, etcétera, vayan hacia arriba, hacia la mejora. Y lo que hemos visto con las últimas legislaciones, reforma fiscal, ley marco de empleo público, incluso hasta la misma ley de huelgas, etcétera, un montón de leyes que han venido más bien a hacer que los derechos de todas las personas costarricenses sean regresivos, vayan para atrás, que vayan perdiendo vigencia en nuestro país. Por eso nosotros consideramos que eso es deuda odiosa y podría eventualmente declararse así mediante un mecanismo de auditoría ciudadana. Pero ¿cómo se hace eso? Para poder hacerlo tiene que haber una iniciativa de la sociedad civil. Por eso ACOJUPERMA y CITRAJUT se unen para hacer un llamado directo a todas las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, asociaciones de desarrollo, toda la sociedad civil en general que tenga un interés particular en generar este control ciudadano. Tenemos que unirnos para poder de una manera directa, vehemente, exigirle a las autoridades políticas de este país, y ahí que me están escuchando, yo sé que hay diputados que escuchan, hay magistrados y magistradas que escuchan, gente del Poder Ejecutivo que escuchan, que sepan que estamos trabajando en organizar a la sociedad civil en general para exigir traer las personas que pueden darnos esta auditoría ciudadana y poder determinar cuánto de esa deuda realmente Costa Rica, los costarricenses, ustedes que nos escuchan y nosotros que estamos aquí en este programa, tenemos que pagar y qué no deberíamos tener que pagar, porque realmente lo que estamos viviendo es una situación donde se está volviendo insostenible y realmente ha sido totalmente desviado la atención del déficit fiscal hacia las espaldas de las personas trabajadoras, en sus salarios, en su sistema de empleo público, en el tema de reducir los presupuestos públicos por regla fiscal, cuando realmente el disparador del déficit fiscal es esta deuda particularmente la deuda interna, y esto no es diferente o no ha sido nada extraño para nuestro país. Nuestro país siempre en la colonia fue sumamente pobre, entonces para poder surgir como república tuvo que acudir al endeudamiento, eso todo lo conocemos, pero hubo un hito particular en la historia costarricense que es reconocido mundialmente como uno de los primeros casos donde se pudo repudiar la deuda por catalogarla de odiosa, que fue el caso de la dictadura de los hermanos Tinoco, que ellos cuando fueron el pueblo los quitó, huyeron del país con todos las platas que habían pedido a un banco británico. Entonces, en el gobierno de Julia Costa hubo una organización ciudadana, se dio el repudio de los ciudadanos a esta deuda contraída por el gobierno de los Tinoco y le exigió al gobierno de Julia Costa establecer los mecanismos para declarar esa deuda impagable o que pudiera no ser pagada por los costarricenses. Esto llevó a un laude internacional de Gran Bretaña, o sea, los ingleses versus Costa Rica, donde sale aquí de este caso costarricense esta teoría de la deuda odiosa. Y no se pagó, no se pagaron esos dineros, porque realmente correcto, son dineros robados. Nos dieron la razón, a Costa Rica le dieron la razón. Lo que pasa es que Costa Rica tiende a olvidar su historia, tenemos memoria de corto plazo. O sea, en el siglo pasado tuvimos la valentía de hacerlo, ¿por qué no hacerlo en este siglo también? Nosotros tenemos la valentía, para eso ocupamos que se unan a nosotros. Entonces hacemos ese llamado desde ACOJUPERMA y CITRAJUT
para que todas las organizaciones dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial se acerquen a trabajar junto a nosotros para poder dar ese impulso ciudadano para que junto con estas investigaciones de la Universidad de Costa Rica podamos eventualmente traer a las personas que son idóneas para poder ayudarnos a hacer esta auditoría. Y por qué no, ya que en la Asamblea Legislativa les está dando por investigar cosas que a veces uno más bien lo que le da es risa, ¿por qué no hacen algo serio de verdad y se ponen a investigar la deuda de verdad? Pero de verdad, o sea, no tapando a sus amigotes, ¿verdad? ¿Quiénes son los privilegiados que tienen estos títulos? Don Jorge, le pregunto. Que nos lo digan. ¿Usted tiene títulos de estos? ¿A usted le han ofrecido títulos de estos? Por supuesto que no. Es más, nosotros hemos comentado entre nosotros que, incluso con doña Esperanza, que ahora que el Banco Central le pide a la señora Rocío Aguilar que los datos de las deudas, ¿verdad?, de quiénes son los que tienen deudas, etcétera, y etcétera, ¿verdad?, es para conocer precisamente dónde están colocadas ciertas platas. O sea, yo no creo que el banco, como decía doña Esperanza en un programa pasado, que no creemos que el Banco Central esté preocupado porque si Jorge Cartín debe la refrigeradora en Goyo. Sí, no, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que están protegiendo? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Quiénes son los que están poniendo a trabajar la plata de los costarricenses y ganando no 5 pesos, están ganando millonadas? Millones de millones. Y esos bonos son tan atractivos en el mercado financiero que ahí van a seguir siendo renovados. El tiempo Entonces, estamos haciendo ricos a la gente. El tiempo se nos fue. En el último minuto dice Rita Carranza, quiero creer que esto de cobrar $100 por parte de la Bolsa Nacional de Valores fue una mediocridad de un funcionario de tercera categoría. Quiero creer eso, porque si no, qué decepción sería saber que la Bolsa Nacional de Valores estaba tratando de obstaculizar esta investigación tan seria que nos ha presentado hoy. Y don Julio Tardencile Espino dice: la auditoría y supervisión del soberano hacia todos los funcionarios públicos y privados es un deber. Máster Esperanza Tasis Castro, investigadora del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la UCR, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente a ustedes por habernos acompañado y a la invitado y a las personas oyentes también por tener conciencia. Esto es un asunto de conciencia, porque si no, la impunidad va a seguir campeando hasta que nos lleven al estado en el que llevaron a Grecia. Muy bien, y eso gracias. Es lo que hay que impedirle. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias don Jorge, de Sindicato Citrajut. Le agradezco mucho, don Jorge. Muchísimas gracias a usted, Edgar, a Esperanza y a todas las personas que nos escucharon. Y recuerden, personas trabajadoras y jubiladas del Poder Judicial, afíliense a Citrajut, ayúdenos a lograr estos objetivos con su ayuda, con su apoyo. Muy buenos días para todos y todas. Gracias a todos. Hemos cumplido con este espacio de La Voz de Citrajut. Este programa estará en 40 minutos en la página de Citrajut, en el Facebook del programa Radial Horizontes y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Buenos días. Telemedicina, estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.